familias enteras que han cometido, pero no las que les haya matado, es que les han torturado, les han desmembrado, les han hecho auténticas barbaridades, les han quemado vivos, les han arrastrado con los vehículos. Mira, se me ponen los pelos de punta las imágenes que he visto, sinceramente, y mira que he visto cosas. Pero si es que este Golani era de los que decapitaba hace 4 días, como aquel que dice. Él ha matado gente, está documentado, ha decapitado gente. Y en Irak está condenado a muerte y nosotros vamos, los europeos, a darle la mano y saludarle y como no hubiera pasado nada. El tema de Siria. Tenemos ya a Koldo Salazar, sabes que, bueno, fue alumno mío hace 10 o 15 años, se ha convertido en un gran consultor, y más que lo va a ser, ya ha estado muchas veces aquí en el canal, y que además es un gran experto en todo el tema de Oriente Medio, Oriente Próximo, y de muchos más temas. Tiene contactos impresionantes, Koldo. Ahí me deja alucinado. Yo no sé dónde saca esos contactos, pero de verdad que conoce a medio mundo, literalmente. Tenemos a Firas. ¿Quién es Firas? Pues mira, ahora nos contará algún detalle más. Firas es sirio, ahora mismo ejerce la medicina en Valencia, donde lleva ya sentado unos cuantos años, pero tiene muchos contactos, evidentemente, todavía en Siria, como no puede ser de otra manera. Y además me llevaba tiempo ya insistiendo que quería participar en el canal porque la situación en Siria le preocupa enormemente. Y es que, claro, es que ahora nos acabamos de enterar, queridos amigos, y antes de daros paso, os voy a contar un poco cómo está la situación. Pues es que resulta que en las últimas horas se han producido unas matanzas gigantescas, ya empieza a hablar la prensa internacional de más de 800 muertos, pero la prensa internacional, porque aquí en España yo he oído auténticas burradas de que esto era el remanente del ejército al-Assad, oye, que estaba atacando al gobierno legítimo ahora que había en Siria, ¿no? O sea, de estas barbaridades. Y es todo lo contrario, es HTS, Hayat Tahrir al-Sham, es decir, los herederos de Al-Qaeda, a los que está apoyando una parte de Occidente, que ahora veremos, que son precisamente los que están cometiendo matanzas y principalmente sobre los cristianos, que son las comunidades más antiguas las que había en Siria, de cristianos del mundo, los asirios y los caldeos, entre otros. Pero aquí ya sabéis, hay que disimularlo todo, hay que justificarlo todo, y muchos de ellos, ahora veremos, os voy a ir poniendo, y ahora ya os doy paso y comentáis, han tenido que huir y ahora mismo están refugiados precisamente en la base que todavía tenía Rusia en Latakia. Han tenido que refugiarles Rusia y están pidiendo además a Rusia que les proteja. Bien, seguimos, pero ya veis lo que aquí pasa en España. Y tenemos al ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que dice, defiende en Damasco ante el nuevo líder del levantamiento progresivo de las sanciones a Siria. El ministro de Exteriores afirma que el líder de la coalición yihadista que gobierna Siria, Ahmed al-Golani, para que nos entendamos, da garantías de que el cambio que se quiere recorrer es el que España plantea y anuncia ayudas por valor de 10 millones de euros. Aquí tenemos al señor Álvarez, pues dando la mano a estos asesinos que ahora mismo se confirma que lo son. Y perdonadme, aquí tenéis un vídeo, os voy a poner un vídeo donde veáis estos civiles cristianos en su mayoría que han tenido que ir a refugiarse en Latakia, a la base que tiene Rusia. Bien, algo más, para que veáis un poco cómo se está diciendo aquí lo que está pasando. Estas noticias, como siempre, tergiversadas, manipuladas, porque claro, es lo que antes decía Ron, es que lo que llevan diciendo, que este es el salvador de Siria, que es un demócrata, el que viene a traer la paz, que viene a traer la justicia, ahora a ver cómo va marcha atrás. Y entonces, obviamente, la televisión del régimen pues tiene que decir cosas como estas. Oírlo bien porque es muy interesante. En Siria ya son más de 230 los muertos en 2 días de combates entre las fuerzas de seguridad y grupos leales al derrocado Bashar al-Assad. Los enfrentamientos se producen en las zonas costeras del país, feudo de la secta alawí a la que pertenece la familia de al-Assad. Son los peores enfrentamientos desde la llegada al poder de las nuevas autoridades. Fijaros bien, queridos amigos, lo que acaba de decir. La secta de los alawíes, la secta, les ha llamado secta. O sea, Firas, ¿son secta o no son secta? O sea, ¿cómo llegamos a estos niveles de manipulación en España, por Dios?
Primero, buenas noches y muchas gracias por darme este paso, por explicar un poquito. El tema de Siria es mucho más complejo por explicarlo en pocas horas, pero en definitiva, evidentemente, los globalistas, lo que acaba de decir el amigo Ron desde Estados Unidos, quieren defender lo que están defendiendo y han defendido incluso en la guerra de Siria. Simplemente para recordar a la gente, más o menos, que no tiene mucha idea de lo que ha pasado en Siria, el Jolani era un emir del Daesh en el 2015. Estuvo 3 veces en cárceles distintas de Estados Unidos en Irak. Lo dejan libre 2 días antes de empezar lo que llaman la revolución siria, prácticamente es en la guerra del terrorismo contra Siria. El motivo son muchos motivos. Uno de ellos era pues, el tema de la guerra de Oriente Medio entre palestinos y o sea, el conflicto árabe-israelí. Siria era un eje importante en esta resistencia. Había que quitarla del medio. 3 países importantes, por entender rápidamente: Egipto, Irak y Siria. Con Egipto han acabado con el Camp David, con Irak han derrotado a Saddam Hussein, ya sabemos la historia, quedaba Siria. Siria aguantó hasta que había un complot internacional por entregar Siria. Eso es rápidamente. Por lo tanto, el que están gobernando hoy en día no tiene ningún cambio de ninguna ideología distinto al Daesh. O sea, cambiar uno del Daesh. El mejor ejemplo es él. Ha sido antes de Al-Qaeda, pasó al Daesh, pasó al Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, y luego le cambiaron el nombre, lo vistieron, le afeitaron el M6, lo arreglaron y lo sacaron, ¿vale? Cuando lo sacan de la cárcel, 2 días antes lo mandan a Siria, con una cantidad de dinero enorme que viene desde Qatar. Ahora, por acabar rápidamente sobre este tema. Evidentemente acaba de decir lo que es la manipulación brutalmente para la gente que no se entera de nada de lo que ha pasado. Lo que hay es un gobierno totalmente autoproclamado, ha disuelto partidos políticos, parlamento, la constitución, quiere aplicar la Sharia en Siria, están vistiendo a las mujeres, o el Día de la Mujer hoy, vestida en negro desde arriba para abajo, prácticamente es algo increíble y es Al-Qaeda, o sea, es el primer gobierno de Al-Qaeda en el mundo donde van a apoyarlo los alemanes, los globalistas, va el socialista, el del ministro de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera. Sabiendo lo que va a pasar, lo que ha pasado completamente, evidentemente la gente está pasando una revolución de hambre porque han expulsado 650.000 funcionarios, todos son alauitas y cristianos, y el ejército sirio resuelto con las fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, para entenderlo rápidamente, hay 1,5 millones de sirios que no cobran ni un duro, ni un duro. Hospitales cada vez más privatizados, problemas, un caos tremendo. No hay seguridad en ningún sitio, Israel en el sur, los turcos pretenden el territorio sirio del norte, que es Alepo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la que están de funcionarios llevan 3 meses sin cobrar, el que aún está como funcionario. ¿Qué ha pasado? Evidentemente la gente no está conforme. Hay un terror en Siria tremendo, no se atreven ni a hablar. A mí me mandan muchas imágenes o cosas por Messenger y lo borran enseguida. ¿Por qué? Porque hoy en día la inteligencia turca gobierna en Damasco. La red de teléfonos turcos ya llegan a todos los sitios de Siria. Hay un hotel en Damasco que se llama Four Seasons. La 4ª y la 5ª planta es oficial de la inteligencia turca, ahora ya la 6ª y la 7ª, donde están dominando todo. Yo tengo mucha información sobre la entrega del país. Ha participado todo el mundo. Estaba de acuerdo Estados Unidos, estaba de acuerdo Rusia. En un momento los turcos han engañado a los rusos y a los iraníes, porque el trato no era así, el trato era hasta llegar la batalla en Homs, donde tiene que haber una manera para meter los hermanos musulmanes dentro del gobierno sirio. El presidente de Siria no lo ha admitido. Y aquí reto a cualquier persona, que estamos hablando en español y en árabe, si alguien ha visto al presidente de Siria desde el 28 de noviembre, antes de la entrada y salida de los terroristas de Idlib, hasta hoy en día, no se sabe nada de él, porque lo han llevado los rusos, porque querían que claudiquen algunas cosas, y todo esto explica fácilmente es el encaje entre Siria y Ucrania. Y se va viendo, porque había contacto con el señor Trump anteriormente,
la inteligencia israelí ha trabajado todo el tema durante la guerra desde el 7 de octubre y cuando llega a la conclusión que hay un peligro eminente sobre el Estado de Israel por la entrada de los yemeníes, la entrada de Irak, posiblemente abrir el frente sirio, etcétera, etcétera, Rusia hizo todo lo posible para entregar Siria a cambio que algo documentado ya saldrá a la luz pública con el tema de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, evidentemente, a pesar que Estados Unidos quiere acabar con la guerra, como el señor Ron sabe mucho de inteligencia y nosotros también en Siria, todo está pactado de tal manera que han entregado el país. Cierto que Rusia no pensaba que va a haber unas venganzas de este calibre, ni estas matanzas, y ahora que están hay datos de ello, es Irán. Lo que hay hoy en día es unas matanzas, barbaridades que lo ha hecho el Daesh igual. Hay casi 9.000 muertos ya, 9.000 en las aldeas, 9.000, y avancen las cifras. Le digo algo más, entra en las casas simplemente por ser alauita, lo están rematando en el suelo. Ya he visto imágenes tremendas. Un niño de 15 años le pegan el tiro en la cara, Torturas, ese es algo increíble, porque a mí me llegan todas las noticias. Los rusos por obligación abrieron el aeropuerto de Gemayel. Llegaron alauitas y cristianos, 6 horas esperando fuera para abrir las puertas, estaban a la intemperie sin una manda, ni si agua, al fin y al cabo por obligación humanitaria, tienen que recibirlos. Una entrega total, pero claro, no pensaban que el terrorista es terrorista. Eso es el Jolani, no es Ahmad el-Shara, es el mismo, y estas venganzas vienen a raíz de 1400 años de choque entre religiones y lo quieren trasladar del siglo VII al siglo XXI. Por terminar rápidamente, dejar al compañero hablar porque vamos muy limitado de tiempo. Las dictaduras en el mundo árabe, Pedro, son necesarias contra esta gente. La dictadura de Bashar al-Assad era necesaria para proteger toda Siria de este tipo de terrorismo. ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo árabe y islámico no puede existir democracia al estilo occidental, porque no hay separación del Estado y de la religión. En Europa avanzó a partir de 1800, cuando la Revolución Francesa separó el Estado y la Iglesia de la vida social y política de un país, a pesar que tiene sus influencias, y lo sabemos, pero no es lo mismo. En el mundo árabe y islámico es imposible. Solo en la época de Gamal Atatürk, en Turquía, un tiempo muy mínimo, y ha vuelto los hermanos musulmanes en la mano del señor actualmente Erdogan. Por lo tanto, como no puedes separar, están dominando el mundo, se meten en la sopa que vas a comer. No te dejan porque te van a obligar cómo tienes que vestir, cómo tienes que pensar. Y si eres un hereje, las leyes están claras para ello. Por lo tanto, están haciendo venganzas, son unas matanzas totalmente. El mundo está expectante, no dice nada, y es lamentable que salga en la televisión española, te hablan de temas de régimen y tal igual. Son civiles, porque si hay unos choques armados, tú verás que están matando soldados, exsoldados sirios o gente armada, que lo hay, pero están matando civiles y todo es un plan para dividir Siria, para que ya no se puede vivir a la alauita con el cristiano, por un lado, con el sunita, que se han puesto algunos de ellos bastante con el Jolani, no todos, hay que decirlo, pero hay gente que está asustada, y hoy en día este tejido social sirio que ha vivido durante 70, 80 o 100 años, hoy en día en 3 meses lo han destrozado. Y eso es el peligro. Por lo tanto, son terrorismo de Estado, no son más que unos terroristas. Eso es Al-Qaeda en Siria y tiene que entender la gente que está gobernando en Siria, Al-Qaeda en Siria. Incluso son peores que los talibanes en Afganistán. Fíjate, mira, antes de dar paso a Koldo, interesantísimo todo lo que has contado con la crudeza, que es lo que está pasando. Las imágenes son terribles. Yo tengo más contactos que me han pasado unas imágenes brutales, que aparte de lo que hemos visto en las redes sociales, de personas que me han enviado de vídeos de familiares suyos que están allí ahora sufriéndolo, familias enteras que han cometido, pero no las que les haya matado, es que les han torturado, les han desmembrado, les han hecho auténticas barbaridades, les han quemado vivos, les han arrastrado con los vehículos. Mira, se me ponen los pelos de punta las imágenes que he visto, sinceramente, y mira que he visto cosas. Les han hecho todo tipo de salvajadas.
pero de lo peor es que nos podemos imaginar. Pero es que además no nos debería extrañar, Firas, como tú decías, ya damos paso a Koldo, pero si es que este Golani era de los que decapitaba hace 4 días, como aquel que dice. Decapitaba hace 4 días, pero es que no esperábamos que fuera a pasar esto. Por supuesto que sí. Pedro, perdona, que tiene condena de muerte en Irak. En Irak no puede entrar, porque en la época era el emir de Nénova, y Nénova donde se hizo las grandes atrocidades en la época del Daesh. Él ha matado gente, está documentado, ha decapitado gente, y en Irak está condenado a muerte, y nosotros vamos, los europeos, a darle la mano y saludarle y como no hubiera pasado nada. Y a darle dinero, incluso, como decía Álvarez, que encima hasta le iba a dar dinero, ¿no? O sea, es que no sé, si es que tenemos unos políticos de verdad que están desquiciados, que están perdidos, yo no sé quién les asesora, si es que tenemos a los peores políticos en el peor momento del mundo, ya no sabemos qué pasa, porque es que si no es incomprensible, o es que nos toman el pelo a todos los ciudadanos y nos llaman tontos todos los días a la cara. Koldo, tú eres un grandísimo experto en esta parte del mundo, tienes contactos excelentes en Siria, en Irán, en muchísimas partes. ¿Cómo lo estás viviendo tú esto, Koldo? Porque me decías hoy que estabas súper indignado, que tenías mucha información, que además lo ibas a contar tal cual lo que está pasando. Imagino que coincidirás también con Firas, que esto es inadmisible, todo lo que estamos viviendo y cómo además, cómo lo están disimulando, cómo lo están ocultando aquí todos estos medios, que como ya les llaman, son las Jessicas de la información, que es lo que tenemos aquí en España. Sí, bueno, de entrada muchas gracias, Pedro, por invitarme hoy. Y también a todos nuestros videntes, ¿no?, que nos están viendo. Coincido con Firas, obviamente, con todo lo que ha comentado, pero realmente me gustaría empezar por el final, ¿no? O sea, por el tema mediático. Yo recuerdo cuando empezó todo el tema este de la guerra allí en el año 2011, yo todavía estaba en la universidad, y recuerdo claramente de que siempre se blanqueaban a los opositores, ¿no? O sea, siempre parecían que la oposición, entre comillas, oposición siria, pues que eran unos grandes demócratas, que claro, eran gente pues eco-friendly, ¿no?, que iban a poner el LGTBI, toda esta historia, cuando realmente, en primer lugar, la mayoría no eran ni siquiera sirios, venían de Chechenia, venían del centro de Asia, venían del Magreb y demás. Por lo tanto, una guerra civil en la cual un bando no son sirios, pues eso no es una guerra civil de entrada. O sea, de base eso ya no es una guerra civil, eso es una serie de grupos mercenarios. Recuerdo que en televisión se decía constantemente de que Jabhat al-Nusra, en aquel momento, estoy hablando del año 2011, 2012, pues que eran unos superdemócratas, que claro, que eran sufragio universal y eran elecciones y todo maravilloso. Y ellos mismos decían, cuando iban los reporteros de guerra, iban allí, los mismos chicos de Al-Nusra decían, no, es que nosotros somos Al-Qaeda. Y luego en las mesas de debate que se montaban después, de manera absurda, decían, no, es que no son Al-Qaeda, es que no son islamistas, es que son... No hemos aprendido nada. O sea, llevamos desde los años 90 que empezamos a jugar con este tema en Bosnia, en Albania, en Kosovo, llevamos jugando con el tema. Y en Albania, en Kosovo, en Bosnia, pues teníamos por lo menos la excusa de que esto no se había visto antes, por lo menos en el mundo moderno, pero ahora mismo son muchas guerras ya, Irak, Afganistán, y Al-Qaeda no deja de ganar guerras, es decir, ha ganado la guerra de Afganistán 2 veces, la insurgencia en Afganistán, ahora están en Siria, Mali está a punto de caer, a Mali le doy 2 años más. ¿A qué estamos jugando? O sea, es que realmente no entiendo a qué estamos jugando. Tenemos ahora mismo un tipo, como bien decía Firas, que es Al-Golani, que es un terrorista, que el tipo es de HTS, que HTS no es otra cosa que una marca blanca de Al-Qaeda, que se creó precisamente para establecer una organización paralela que no estuviera dentro de la lista de grupos terroristas, que al poco tiempo, en el momento en el que se detectó la ideología, se detectaron los pertrechos, se detectaron los componentes, la infraestructura, la bandera y todo, cayeron en la lista de grupos terroristas a los 2 o 3 meses. Bueno, de hecho, perdona, Koldo, hasta que se ha nombrado el jefe de este nuevo gobierno, recordemos que Estados Unidos tenía precio puesto por a su cabeza por $10 millones y le consideraba un terrorista peligrosísimo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que de repente se ha transformado en una hermanita de la caridad, Koldo? Claro, pero es que hay un tema también importante a nivel sociológico que se ha ido viendo en Siria. Es decir, Bashar al-Assad, que no voy a ocultar aquí, que siempre me ha caído muy bien. O sea, yo siempre he sido yo he sido un gran defensor de Bashar al-Assad y lo sigo siendo.
Pero una cosa es cierta y es que el Ba'ath y Bashar al-Assad fue capaz de aglutinar Siria. Sí, para que todo el mundo lo entienda, el Ba'ath es el partido, que era el mismo partido que había en Irak, que son partidos laicos, donde se respetaban todas las religiones. Y hay que decirlo, y convivían, como antes decía Firas, todas las religiones en el país. De hecho, un dato interesante, que es el gran icono de la guerra siria por parte del Ba'ath, por parte del gobierno de Bashar al-Assad, era el general, ¿no?, que falleció, bueno, fue asesinado en 2017, Issam Zaredin, y él no era ni sunita ni nada, él era druso de Suwaida, ¿no?, de la región de Suwaida, y han habido grandes, bueno, el ministro exterior, Wael, creo que se llama Wael al-Nasri o algo así, creo recordar. El primer ministro han sido cristianos, es decir, que el elemento básico era simplemente el elemento patriótico propio de lo que era el socialismo árabe. Y el último ejemplo fue el Ba'ath sirio, que ahora mismo está ya, que ahora desaparecido, está prohibido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Durante la guerra civil, durante todo este tema de la guerra en Siria, se ha producido, por parte de la intervención extranjera, una polarización de la sociedad siria. Es decir, por un lado se exacerbó el elemento kurdo, por otro lado se exacerbó el elemento sunita, wahabista, salafista. Yo siempre he estado en contra del tema de denominar a ciertos grupos como grupos takfiríes, porque el takfir no es una ideología, sino que el takfir es una acción, es como una especie de excomunión, por así decirlo. Entonces, para mí no es un término exacto hablar de grupos terroristas takfiríes, porque el takfir no es una ideología, es un elemento que se utiliza los wahabistas, los salafistas, pues para ir declarándose no musulmanes y poder decapitarse entre ellos mismos. Pero claro, hay un elemento también muy claro que ha logrado romper el elemento perdona, sirio, última noticia ahora mismo, hablábamos... Coldo, llega la información de que solamente hoy han asesinado en Siria a más de 300 cristianos. Solo cristianos, sí. Más de 300 cristianos asesinados en Siria. Pero además las imágenes que estoy viendo son de verdad horrorosas. Sí, son horribles. Horrorosas. Pero además riéndose de cómo les están fusilando, cómo les están pisoteando la cabeza, cómo les están desmembrando. Es decir, pero por amor del cielo, de verdad. Es que... Es en mayúscula un genocidio. Con el tema de los alawitas, el tema es doble. Porque el tema de los cristianos, claro, ellos, los wahabistas, ¿no?, los yihadistas tienen un odio mortal hacia los cristianos, porque ya en el manual que escribe Mustafa Setmarian, que escribe Osama Bin Laden y demás, pues llama a la presencia cristiana en Oriente Próximo, les llama como cruzados, hijos de los cruzados, los judíos y tal, ¿no? Y identifican las comunidades cristianas de Oriente Próximo, ya sean asirios o ya sean arameos, caldeos y demás, como descendientes de esa ocupación cruzada y demás, ¿no? Entonces son un objetivo. Aunque tienen la pequeña oportunidad de declararse como dhimmi, pagar jizyas y demás, pero esta gente ya son tan salvajes que van directamente a o te conviertes o mueres. Pero en el caso alawita es un caso especial por dos razones. En primer lugar, yo no sé si Firas es alawita o pertenece a otra denominación, pero en el tema, por ejemplo, del alawismo hay dos elementos clave. Hay un elemento que es político, en primer lugar, porque, claro, Bashar al-Assad era alawita, y son poblaciones de la costa, son poblaciones que siempre han estado en la... Sí, para que todo el mundo lo sepa, era aproximadamente un 20% de la población de toda la población siria, sí. Y representaron unos cuadros, tanto intelectuales como políticos y militares, dentro del anterior sistema, el sistema del Ba'ath sirio. Pues los alawitas, por su condición, pues decidieron apoyar al Ba'ath y fueron grandes partidarios del Ba'ath junto con drusos y cristianos. Por lo tanto, esto es una venganza, en primer lugar, una venganza política, con una dimensión. O sea, los grandes partidarios del sistema anterior los vamos a castigar, en primer lugar. En segundo lugar, el elemento religioso. A ver, dentro de lo que es el mundo islámico hay una gran división sobre el tema de los alawitas, también llamados nusairíes. Tienen una teología diferente, ellos creen que existe una trinidad. Lo explico muy fácilmente, que es Mahoma, Ali, Salman el Persa. Tienen una serie de libros muy importantes, que es el Nahjul Balagha y el Kitab al-Mahmu, aunque el Kitab al-Mahmu algunos dicen que no existe, que es un mito y tal. Tienen una serie de grandes elementos, Santa Bárbara, Simeón el Istirita, también San Jorge, hacen una serie de rituales propios de su rama,
que celebran con pan y vino, celebran el Akitu, que es un año nuevo tradicional en Oriente Próximo en las comunidades del norte. En fin, tienen una serie de elementos que les distancia mucho de lo que es el resto de la amalgama de lo que conocemos como Islam, tanto sunita como chiita, aunque están también cercanos al chiismo por el tema de que reconocen a los 12 imanes. La cuestión es la siguiente. Amin al-Hussein, por un lado, por otro lado, Khomeini y al-Sadr declararon que los alawítas sí eran musulmanes y formaban parte de la Umma islámica. Pero había otros grandes expertos, mayoritariamente sunitas, que no los consideraban como parte del Islam, sino como que practicaban el shirk y el bidá, es decir, que eran politeístas, realizaban bidá, significa innovación en el mundo islámico. Por lo tanto, son una secta, para ellos, herética, que se desvía por completo del Islam y que tienen que ser castigados. Entonces, claro, cuando estamos hablando de un grupo que es radical yihadista, peligrosísimo, pues tiene los dos elementos, la venganza política y la venganza religiosa. Y ahora mismo los alawítas están en medio. El problema es que hay una dejación de funciones por parte de la comunidad internacional total y absoluta y una falta de responsabilidad total y absoluta por parte de los medios de comunicación occidentales. Porque este alzamiento que se produjo hace unos días no fue un alzamiento gratuito. Fue, en primer lugar, producto de una serie de venganzas que ya se llevaban produciendo desde el mes de diciembre, desde que entraron, especialmente de gente que viene del centro de Asia, uzbecos, chechenos y demás, que fueron llevados allí por parte de Al-Golani y les dejó hacer. Porque Al-Golani dice, no, mis tropas no han hecho nada. Otra cosa importante, el ejército sirio ha sido disuelto, solamente está la policía, es la única que se ha mantenido. Por lo tanto, claro, tú puedes justificarte a ti mismo diciendo, yo no tengo control sobre bandas de bandidos y tal, pero esta gente sí está atacando a mi gente y por lo tanto tengo el derecho a castigarlo. Eso es lo que estás diciendo, ese es el relato de Damasco, del gobierno del Golani. Sin embargo, lo que se está produciendo aquí es lo siguiente, este alzamiento viene dado por varias razones. En primer lugar, hay un apoyo del Partido Social Nacionalista Sirio, la rama siria y la rama libanesa, que actúan en la frontera, con apoyo de Amal y de Hezbollah también en el norte, como apoyo a esta gente que está siendo masacrada, pero no de ahora, sino que ya llevan perseguidos, discriminados y masacrados desde diciembre. Esto es simplemente una consecuencia de aquello, y obviamente lo ha empeorado más, pero por fin en los medios de comunicación se empieza a ver algo, aunque los medios de comunicación estén dando un ejemplo nefasto. Y en segundo lugar, remanentes del ejército de Bashar al-Assad, que sí tienen armamento, que sí tienen conocimiento del terreno, que son también lo que están haciendo estas acciones, y que es la Brigada del Escudo Costero, junto con la Resistencia Islámica de Siria, solo que están de forma coordinada actuando en la zona del ataque y la zona de Tartus. El objetivo es, en primer, porque también otra cosa que sí es cierto y que sí que me ha llegado desde la zona precisamente, porque conozco gente allí y me están ayudando en ese sentido. Al-Golani ha realizado una acción muy perversa también, que es la de enviar una gran cantidad de árabes, sunitas, uzbecos y chechenos para que pueblen esa zona y poco a poco ir desplazando a la mayoría alawita. Claro. Por lo tanto, el tema es muy grave. ¿Cómo se va a desarrollar el tema? Ahora mismo no se sabe. ¿Cuáles son los objetivos? Unos dicen que es proclamar una república alawita que ya existió desde el año 1920 al 36, del 20 al 22 como territorio alawita y del 22 al 36 como república alawita bajo el mandato francés, antes de que fuera integrada en lo que luego sería ya la República Siria, y que fue una de las razones por la cual Amin al-Hussein desde Jerusalén le reconoció como Umma islámica, como parte de la Umma islámica. Antes tampoco eran, porque Amin al-Hussein era sunita, que por cierto era tío de Yasser Arafat. Por lo tanto, lo que tenemos es una amalgama de una complejidad máxima que no se puede explicar como unos opositores del régimen anterior que están atacando a este régimen anterior, a este régimen actual. No es así. Es mucho más complejo y aquí hay motivaciones. También es la costa. Normalmente en la costa hay una proyección hacia el mar, dinero, comercio, mayor riqueza en la zona de las montañas, que una zona también que es la zona del Valle Fértil, entre toda la zona de Antioquía y la frontera del Líbano, es una zona estratégica, 2 bases rusas, es decir, que es una zona también muy compleja. Lo que no se sabe es si la Resistencia Islámica de Siria, junto con la Brigada del Escudo Costero, pretenden separar y desgajar en un estado alawita Latakia y Tartus, o si lo que pretenden es desgajarla
de lo que es el gobierno de Al-Golani, que ahora voy a finiquitar con una pequeña frase, y proclamarse a sí mismos como República Árabe Siria, herederos del sistema anterior. Pero ojo, si hacen eso, hay una cosa en la que nos tenemos que olvidar. Bashar al-Assad no va a volver. Ni Maher al-Assad tampoco. Al mismo tiempo, y para ir finiquitando... Sí, le voy a dar paso ahora a Ron, que quiero preguntarle algo muy interesante, pero por favor, termina cuando tú quieras. Cuando tú quieras, el tiempo que tú quieras, Koldo. Esta pequeña, para terminar esta exposición, el gobierno de Al-Golani tiene graves problemas internos de estabilidad. Obviamente, cuando hay un cambio de sistema, y más en este caso, y más con casi 14 años de guerra tremenda, siempre hay grandes tensiones y hay muchos problemas. Pero es que Al-Golani tiene este frente, el frente de la costa, tiene el frente con los israelíes, tiene el frente con los drusos en el sur, en la Suweida, que se van a salvar, y yo se lo decía hoy a un amigo mío druso, os vais a salvar porque no habéis depuesto las armas y porque los israelíes le han prohibido a Al-Golani que vaya hacia el sur. Os vais a salvar por eso. Tienen el frente con los kurdos. Están hablando incluso, Koldo, de querer hay también otro estado independiente que en cierto modo le serviría a Israel de colchón estratégico frente al mundo musulmán que se está creando allí. Claro, pero es que eso también viene argumentado por la división administrativa que existió durante el mandato francés. Por lo tanto, Estados Unidos, Israel, también algunos países occidentales, lo que está diciendo es, espérate, que aquí el modelo para que os salvéis también está previo al modelo administrativo a partir de 36, que cuando los franceses establecen el mapa de la actual Siria, porque Siria es mucho más grande que eso. Claro. Tienen el frente con los kurdos y tienen el frente con el ejército nacional sirio en el norte, el gobierno de Azad, que está protegido y asistido por Turquía. Es decir, que la sensación que tenemos de que Al-Golani controla el país entero, que es el fuerte... No, Al-Golani no controla el país entero. Al-Golani controla facciones, ciertas regiones, y cada vez menos, porque lo hemos visto en la costa, al oeste del Éufrates. Y controla Damasco, Homs y Alepo. Y Homs por ahora. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria. Vaya panorama. Ron, tú estuviste en Afganistán. Conéctate el audio, por favor, Ron, si eres tan amable. Ron, tú estuviste en Afganistán y unas cuantas veces y en puestos importantes, trabajando muy a fondo. Recuerdo perfectamente que me enviabas a cosas de fuentes abiertas, análisis que hacías maravilloso cuando estabas allí en Afganistán. ¿Tú tienes la percepción de que esto que está pasando en Siria o la Siria esta se puede convertir, como pasó con Afganistán, al final en un foco de terroristas, un campo de entrenamiento de terroristas, y antes o después nos van a saltar a Europa y esto va a ser un problema enorme para Europa? Porque vemos, por lo que nos está diciendo Koldo, al final puede ser que esto sea una limpieza étnica, al final lo que estamos viendo, para expulsar a cristianos, para expulsar a los alawitas, quedarse todos musulmanes, muchos de ellos tremendamente extremistas, y que puede convertirse aquello en un campo, y más con todas esas personas que nos contaba Koldo que han venido de otros países que ni siquiera son sirios, y convertirse en el perfecto campo de entrenamiento de terroristas, salafistas, yihadistas que pueden actuar en Europa? Que ya se ha convertido. Que ya se ha convertido. Yo estuve en Afganistán varias veces, pero también después estuve en Irak, no sé si te recuerdas. ¿Es verdad? Sí, perfectamente. Más reciente estuve en Irak también. Mira, agradezco muchísimo a los expertos que nos dan la realidad desde dentro, la realidad desde la visión interna de Siria, desde su perspectiva interna. Desde la perspectiva de Estados Unidos, estratégicamente hablando, es un poco, por decirlo así, más simple. Todos estos problemas en Siria, desde la perspectiva de Estados Unidos, empiezan con Obama. Porque estamos hablando ya desde el año 2010, 2011, estamos hablando de la falsa y supuesta primavera árabe, que de primavera no ha tenido nada, es simplemente una ficción de la prensa. Unas revueltas en Egipto por cuestiones económicas, por cuestiones recuerden, en el 2010 fue el año de la crisis mundial en Grecia, en España, los que protestaban enormemente, los indignados. Imagínense cómo estaba en Egipto aquello.
un país donde la gente gana menos de $5 al día, un sueldo, y había crisis de muchas cosas económicas, una superinflación. Pues una cosa que se aprovecharon genialmente, fue una obra maestra, la hermandad musulmana se aprovechó para tomar el poder, aunque sea efímeramente, antes de que el mariscal al-Sisi lo tomara. Pero después, la primavera árabe por aquí, democracia y libertad, que era toda una ficción mediática. Ya, democracia en Siria, democracia, los demócratas, claro. Viva la Revolución Francesa y viva, que era mentira todo. Obama simplemente le empezó a suministrar, y hay muchos informes abiertos en open source, en la prensa, donde lo confiesa abiertamente el uso de la CIA para ayudar a estos supuestos luchadores de la libertad en Siria, que luchaban por la libertad, pero que tan pronto recibieron ayuda y armas y inteligencia y dinero, se quitaban la careta y Alá Akbar, y empezaron a ser ayudados por Arabia Saudita, y empezaron que eran los sunitas, ya está, los sunitas luchando eso de democracia y libertad y mundo liberal, pamplinas. Pero bueno, el asunto desde Estados Unidos, ahí empieza la situación. Desde Estados Unidos hemos visto la demonización del régimen de Al-Assad y del Ba'ath, igual que la demonización de Putin y Rusia de nuevo. Así, la gente, yo les recomiendo, no quiero hacer un anuncio aquí formal, pero vayan a las clases de Goberna. Yo doy clases en Goberna, que es una institución peruana. Sí. También lo que lleva Diego, ¿verdad? Nuestro amigo Diego. Diego y Roberto Bazán desde el Perú. También ha dado alguna clase. Sí, y tú también has dado clases allí. Pues yo doy clases allí casi mensuales de cómo funciona la propaganda, cómo funcionan las operaciones psicológicas, cómo funcionan los golpes de estado blandos. Vaya, y yo lo explicaré allí con más calma, con más detalle. Pero en realidad han demonizado la prensa occidental y la prensa de los regímenes allí en Europa también a Bashar al-Assad y a al-Ba'ath. Lo han demonizado, el demonio, Hitler, el carnicero, etcétera. Es pura basura, pero de nuevo la gente no lo entiende, no lo sabe, porque de nuevo la propaganda va así, se inventan el talking point y los medios de comunicación como loritos, y entonces como la gente lo ve en el periódico de centro derecha, es el carnicero de Damasco, y lo ve en el periódico de centro izquierda, el carnicero, no pueden estar los dos equivocados. Pero Ron, tú piensas que yo no quiero culpar, lo hemos hablado muchas veces en el programa, yo no culpo a nadie, porque tú piensas que no todo el mundo tiene por qué saber de todo. Nosotros sabemos de esto porque es nuestra especialidad. Pero como tú dices, si te lo dicen el telediario de la 1, el de la 3, el de la 5, te dan exactamente la misma noticia, prácticamente con las mismas imágenes, y te lo repite una vez y otra vez, obviamente el que no entiende, pues se traga cualquier cosa. Se lo cree. Es una disonancia cognitiva del ser humano. Un conservador a otro teóricamente progresista y están diciendo lo mismo, pues evidentemente las personas que van a hacer, el que no entiende de los temas, se traga la y la luna está hecha de queso y 2 y 2 son 7. Y lo hemos visto efectivamente, para justificar la llegada de este nuevo gobierno demócrata, moderado. Era el mayor de los monstruos, de los monstruos, obviamente. De hecho, para terminar muy rápidamente, desde Estados Unidos han demonizado a Bashar al-Assad, llevan años demonizándolo, blanco y negro, no todas las cosas concretas de los alawitas, los cristianos, los druses, los sunitas, eso la gente no lo entiende y es muy complicado para ellos. No se quieren meter ahí, simplemente lo demonizan. Ahora bien, Estados Unidos obvió completamente el pasado terrorista de este individuo que gobierna hoy, es Damasco, que ese sí era un terrorista islámico fanático. Lo han blanqueado completamente. La prensa no habla de su fanatismo, ni de su pasado, ni de las atrocidades que ha hecho en contra de los alawitas, ni de los cristianos, ni de nadie. Es un solita fanático, ya está, es un salafista. No hablan de eso. Pero Estados Unidos lo apoya completamente, porque de nuevo, por lo menos lo apoyaba. Vamos a ver lo que hace Trump. Hay que ver lo que hace Trump. Estoy hablando del régimen sorista, de la secta sorista que gobernaba Estados Unidos a través de Joe Biden, ¿okay? Lo apoyaba fanáticamente por 2 razones. Una, porque ponían entredicho a Rusia,
porque Rusia era aliado y Rusia tiene la base naval, y así le demuestro al mundo que Rusia no puede proteger a sus aliados y qué sé yo. Eso Biden lo compró completamente y toda la Unión Europea y todos los secuaces en Europa. Pero número 2, para beneficiar a Israel. Ya está. Es un gran beneficio a Israel por muchas razones estratégicas. En primer lugar, una gran preocupación de Israel era el régimen de Bashar al-Assad, porque era una preocupación estratégica, que tenía misiles. Bueno, es que de hecho, Ron, estaban en guerra técnica. No olvidemos que por el tema de los altos del Golán estaban en guerra técnica. No había un alto el fuego, pero no había un acuerdo de paz. Exacto. Y era una amenaza estratégica por los altos del Golán, por la ocupación, porque tenía tanques y aviones y helicópteros y misiles, y tenía tecnología de Irán y drones. Ahora ya eso no tiene que preocuparse Israel, porque destruyó la flota, destruyó los aviones, destruyó los misiles. Israel no se preocupa de una banda de salvajes con rifles. Eso no es una gran preocupación. Un montón de yihadistas con rifles y uno que otro RPG, eso no es nada. Lo que sí le preocupaba era los aviones, los misiles, las amenazas estratégicas, y eso ya no se tiene que preocupar. Eso es una amenaza menos. Pero además también corta lo que queda, que está muy debilitado Hezbollah, corta la ruta de aprovisionamiento más cercana que había. Que esas armas venían de Irán, pasaban por Irak, pasaban por Siria y llegaban al Líbano. Exactamente. Otra cosa de la que no se tiene que preocupar Israel, y de nuevo, ya lo he dicho aquí muchas veces, está AIPAC, que es increíblemente poderoso, es el lobby más poderoso jamás en la historia de Estados Unidos, y de hecho AIPAC tiene a un manejador, tiene a una persona por cada congresista, por cada miembro del Congreso de Estados Unidos. Cada congresista tiene una persona de AIPAC asignado a ese congresista para decirle lo que tiene que votar, lo que tiene que decir, el discurso que tiene que hacer y cómo votar, porque si no, eres antisemita y te vamos a destruir, básicamente. Nadie aquí se atreve a ir en contra de AIPAC, todo el Congreso va a ir. Pero eso es básicamente lo que ha pasado en Estados Unidos. Biden lo hizo con esas dos razones, debilitar a Rusia y beneficiar a Israel. Hay que ver lo que Trump va a hacer, y Trump espero que tenga por lo menos algún tipo de posición mucho más realista, pragmática de la que tuvo Biden. Coldo, que estás desesperado por hablar, sí. Y luego ya le damos tiempo No, pero es que todo lo que quiera, el tiempo que quiera. No, el tema, perdona, porque tengo que salir, si no, estoy encantado de estar. Pues venga, tengo adelante, que marcharme. Dos palabras, porque el tema de Siria puede dar de mucho a hablar. Evidentemente veo que Coldo sabe la realidad del país, lo puedo informar de mucho más cosas porque no sé si va a volver a Shah o Maher o no, mis datos son otros, pero da igual, eso no tiene importancia. Una cosa importante, Pedro, cuidado con el terrorismo en Europa y esta emigración que está llegando preocupante. Eso quiere transmitirlo de aquí. Ojalá que alguien me está escuchando del CNI, concretamente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque la coyuntura internacional, el tema estancado en Ucrania, el tema de Siria prácticamente pueden mover unos y otros globalistas y soberanistas, pueden mover el terrorismo en Europa por debilitar cualquier postura. Por lo tanto, cuidado, hay mucho integrismo. Ayer mismo 11 personas en Barcelona son pakistaníes, no queremos hablar de que sean solo pakistaníes. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Por lo tanto, sabe perfectamente en España que es un problema para España, como puede ser para Europa. Hay 600.000 sirios que apoyan al Jolani en Alemania. Y los alemanes, 600.000. 600.000 sirios en Alemania que apoyan al Golani. Al Golani, son 800.000 en general, y hoy en día, cuando empezaron a demostrar su apoyo a través de redes, apoyando las masacres y las matanzas, los alemanes han sacado una ley y actualmente están persiguiéndolos y viendo todo lo que sale por internet. En tema largo podemos hablar en otra ocasión, pero la situación, ahora la que nos preocupa, Siria es tema, yo creo que ha ido 1000 demonios, por desgracia, que es mi país. Queda mucho y a ver qué pasa, cambian las posturas americanas, como acaba de decir Ron. Los rusos van a cambiar sin duda, han bajado la bandera de las 3 estrellas en Moscú. Los iraníes no están nada conformes, los iraquíes, el Hashd al-Shabi está en la frontera,
tengo muchos datos, pero evidentemente a mí lo que me preocupa, que yo soy ciudadano español, soy de origen sirio, me preocupa aquí las células que hay en algún momento que puede saltar el terrorismo en toda Europa y me preocupa más porque soy español antes que sea europeo. Por lo tanto, cuidado con este tema, que estén las hojas abiertas, que están pendientes de este tema y en otra ocasión, cuando le desea, podemos hablar sobre Siria con un programa largo que hay mucho que hablar. Tengo que abandonar porque hay una cena, me van a matar y no llego. No, te lo agradezco infinito que hayas estado con nosotros, Firas. Además, te había hecho solamente 15 minutos para no entretenerte y te he extendido hasta 1 hora. Sabes que tenemos otro grandísimo experto, colaborador habitual también con nosotros, como es, por ejemplo, Carlos Paz, que sabe muchísimo de toda esta zona. Creo que comparte al 100% vuestras opiniones y un día podemos hacer un programa pues, con Koldo, que ya ves que es una persona que lo domina muy bien el tema, como lo anunciaba al principio, y contigo. Así que, por supuesto, Rod está invitado siempre que quiera. Además, con Rod quiero hacer una serie, que la serie es Geopolítica desde América. O sea, ya, esa serie ya la tengo ya palabrada ya con Rod. No sé si muchas gracias y nada, tengo que marcharme. Hasta luego a todos. Gracias. Que te aproveche la cena y a ti y a toda tu familia y de verdad muy agradecido porque has estado con nosotros, Firas. Muchas gracias. Hasta luego. Placer. Pues, Koldo, cuéntanos, venga. Sí, mira, hay un par de preguntas que me gustaría hacerle a Ron como ciudadano estadounidense que es, ¿no? Y también al haber sido analista de la CIA. Una pregunta es, ¿cómo se vive desde Estados Unidos el hecho de que Estados Unidos esté apoyando tanto a al-Jolani, siendo miembro de Al-Qaeda, después de haber librado 2 guerras en contra de Al-Qaeda en Afganistán? Una en Irak, que era una de las 2 argumentos, ¿no? Junto con las armas de destrucción masiva, luego venía el tema de que Saddam Hussein ayudaba a Al-Qaeda. Después del 11S, de lo que se vivió, y que ahora, desde el gobierno, por lo menos del gobierno de Biden, se haya apoyado al Golani. ¿La sociedad norteamericana cómo se siente en ese sentido? Tiene que sentirse, o los veteranos también tienen que sentirse traicionados en ese sentido, ¿no? Esa es la primera pregunta que me gustaría darte. Bueno, hay que esperar lo que hace Trump. Estamos esperando. Yo creo que eso no es de las grandes... Perdóname un momentito, Ron. Mira, es que ahora mismo, noticia de ahora mismo en la Fox News. Tulsi Gabbard, ya sabemos, la directora de Inteligencia Nacional, acaba de alertar al Senado sobre lo que está pasando en Siria y que dice que esto ya había sido algo profetizado porque hemos puesto a un régimen de Al-Qaeda, relacionado con Al-Qaeda, y que está haciendo matanzas sobre las minorías. Lo acaba de decir, te lo digo porque como vas a hablar enlazado con la pregunta que te acaba de hacer ahora mismo, Koldo. Parece que me ha escuchado Tulsi. No, perfecto. Efectivamente, perfecto. Koldo, te ha oído Tulsi. Mira, hay que ver lo que hace Trump, porque todas estas acciones limpiando a este régimen, blanqueando este régimen, fueron acciones de Biden. De nuevo, que Biden, igual que casi todos los gobiernos de Europa, pertenecen a la secta sorista, globalista neocona. Yo les llamo la secta de los sorosianos. Los sorosianos. Y de nuevo representan que, mira, este tío será un asesino, será un criminal, pero como el otro Bashar al-Assad estaba con Rusia y con Irán, el mal menor, lo apoyamos con tal de que pueda destruir más a Irán y pueda hacerle daño a Rusia. Ahora bien, hay que esperar lo que hace Trump. Y de nuevo, Tulsi Gabbard es un perfecto ejemplo. La gente tiene que entender una cosa. Una cosa es lo que hizo Biden, una cosa es el régimen de Biden, las noticias, pero siempre hay una base de paleoconservadores en Estados Unidos que nunca se lo ha tragado. Entre ellos el vicepresidente Vance, entre ellos Tucker Carlson, entre ellos el coronel Douglas McGregor, el juez Napolitano, y entre ellos, gracias a Dios, Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard era congresista por el Partido Demócrata. Fue candidato a la presidente por el Partido Demócrata ya hace varios años atrás. Abandonó el Partido Demócrata, se hizo independiente y ahora se hizo republicana y siempre ha tenido una posición, créanlo o no, paleoconservadora, muy a favor de Trump. La criticaron enorme y furiosamente a Tulsi Gabbard precisamente porque ella fue como congresista a visitar a Bashar al-Assad. Ella fue allí tratando de hacer un esfuerzo de paz y un esfuerzo de diplomacia
cuando vio que Biden y Obama lo estaban abandonando completamente y estaban en contra, ella fue para allí, ella fue para ver a Bashar al-Assad, por eso la criticaban y por eso le tienen tanto miedo. Miren, les voy a decir una cosa, hay dos personas en la administración Trump que terrorizan a los globalistas, terrorizan a los neocones globalistas en Estados Unidos. Número uno es Kash Patel, hombre de origen hindú, de la India, que era un fanático de Trump, estuvo en el National Security Council, en el Consejo de Seguridad Nacional, era un furioso en contra del establishment, de los caciques, en contra del globalismo, y Trump lo acaba de poner a él como director del FBI. Rompió con todos los protocolos Trump, solamente al director del FBI se le deja ahí como un cargo más o menos neutral, lo que sea mentira. Él sabe que todos eran del Estado profundo y puso a Kash Patel. Y todos los demócratas, el Partido Demócrata y los globalistas le tienen terror porque él sabe que va a limpiar el FBI, lo va a rehacer y es un furioso antiglobalista, Kash Patel. Pero la segunda persona a la que le tienen un terror enorme es Tulsi Gabbard, teniente coronel del ejército en reserva. Reserva no es lo mismo que en España. No es que te hayas retirado. Aquí reserva es que tú vas 2 semanas al año, te pones el uniforme 2 semanas cada año y vas un fin de semana al mes y te pones el uniforme. Eso es una fuerza de reserva que si es necesario te activan. Y ella fue a Irak como militar y es teniente coronel hoy día en el ejército de Estados Unidos, en la reserva del ejército de Estados Unidos, y es una paleoconservadora y una persona que desde el principio se divorció completamente de la tesis de la narrativa zorista en cuanto a Rusia, en cuanto a Siria. Y ahora Trump la puso de directora de la Inteligencia Nacional, ODNI. Yo estuve varias veces en ODNI, yo fui allí en Virginia, yo estuve allí, me tocaba ir por funciones oficiales, y ella es la directora de ODNI, un puesto que supuestamente le da estándares y le da diferentes calificativos a todas las agencias de inteligencia, las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, sobre el análisis, sobre los estándares de cualidad. Y ella está allí y eso es una de las personas, es una mujer extraordinaria, teniente coronel, inteligentísima, guapísima, y esta mujer está allí y aterroriza a esta globalista y está allí diciéndole la verdad. O sea que hay que esperar, como está haciendo ahora con Tulsi Gabbard, lo que hace Trump. Yo creo que Trump no está haciendo desde el principio una cosa mucho sobre Siria porque su prioridad era Ucrania y Rusia. Su prioridad es bregar con todas estas cuestiones económicas, los aranceles, con México, con China, el fentanilo que viene, todas estas cuestiones, pero tarde o temprano, como lo está demostrando ahora Tulsi Gabbard, le va a enfocar su atención a Siria y yo creo que va a ser pero que muy diferente, esperemos, a la política de Biden. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.